Mi hermana Amy y yo nos criamos en un pequeño pueblo costero en el norte de Inglaterra, hermoso para el ojo turístico pero implacablemente aburrido para los dos adolescentes que habían paseado por la galería comercial y el tramo gris de playa tantas veces que podríamos haber caminado a ciegas. La única actividad que aún despertaba cierto entusiasmo entre nosotros era lo que los jóvenes del lugar habían denominado el juego de la cueva de Eli, ya que se desarrollaba en dicha caverna situada en una cala esquiva a la que solo se podía acceder descendiendo por una peligrosa cornisa del acantilado. Las corrientes marinas a su alrededor eran demasiado fuertes para que pudiéramos nadar hasta allí y regresar, por lo que subimos. Las piedras sueltas y los escasos asideros en la roca obligaban a arrastrarse boca abajo, como un geco, con la ingenua esperanza de que cualquier escalador detrás amortiguara una posible caída. Debió de haber más de una fractura entre los participantes de esa etapa, pero Amy y yo siempre salimos ilesos, aunque algo sin aliento y manchados de barro y arena de la pendiente. Al llegar a la cueva de Eli, el objetivo era descubrir un túnel a través de la pared, que solo se podía desbloquear siguiendo una o más de las muchas y confusas reglas del juego. Estas iban desde un ritmo estándar de golpear la piedra hasta recitar una canción en voz alta, esta última prácticamente había caído en desuso cuando nuestra generación empezó a jugar. Nadie que conociéramos había triunfado jamás, pero había jóvenes desaparecidos en décadas anteriores que nuestros compañeros consideraban triunfadores. Al fin y al cabo, el rumor de la puerta oculta había comenzado en algún lugar. La pregunta era a dónde conducía todo aquello y por qué esos jugadores victoriosos nunca habían regresado. Al igual que el viaje a la cueva misma, las implicaciones de esas desapariciones históricas no lograron disuadirnos a mi hermana y a mí de intentar descubrir sus secretos. Al menos una vez a la semana bajábamos a la caverna y nos quedábamos uno al lado del otro, golpeando los puños contra las paredes húmedas con la esperanza de encontrar alguna cerradura oculta o romper algún hechizo. Los jugadores no estaban de acuerdo sobre qué era el escurridizo túnel ni cómo se había ocultado. Algunos amigos pensaron que era una construcción artificial, un búnker de guerra o un tesoro escondido. Otros opinaban que era paranormal y que conducía a las raíces de otro mundo. Luego estaba la facción que realmente no creía en nada, que jugaba con la apatía indiferente de los jóvenes que no tenían nada más que hacer. Amy y yo solíamos fingir pertenecer a este grupo, contando chistes cínicos incluso mientras azotábamos las paredes de la caverna con los puños, incapaces de negar nuestras supersticiones. Ambas sabíamos incluso entonces que una de nosotras ganaría el juego, sin comprender de dónde provenía ese conocimiento ni a quién se refería. Así que volvimos y volvimos a él y cabe hasta el día en que Amy ganó. Recuerdo que nuestros padres estaban de viaje y, como las clases de verano habían terminado, mi hermana y yo teníamos libertad para hacer lo que quisiéramos. Como era de esperar, nos vimos torturados por el aburrimiento habitual. Las galerías estaban húmedas y llenas de familias y adolescentes discutiendo, la playa apática por la lluvia. Sin necesidad de discutirlo, decidimos visitar la cala y jugar al juego de la cueva de Eli por segunda vez esa semana. Entre gruñidos y palabrotas, bajamos por el borde fangoso del acantilado, lanzándonos terrones de tierra casi sin querer. El mar azotaba la arena como una cuerda blanca, y el aire se sentía pesado sobre nosotros mientras nos agachábamos para refugiarnos en la cueva. Su interior era tan grande como una aula promedio, y el techo era lo suficientemente bajo como para tocarlo si saltábamos y lo aplaudíamos. Por todos lados se habían grabado en la roca los nombres de 1000 niños y en el suelo, bajo los pies, había latas de bebidas vacías y colillas de cigarrillos dejadas por jugadores menos reverentes. Scrooge, dijo Amy, pateando la arena. No le gustó la idea de que aquellos que participaban casualmente en el juego se toparan con el túnel de Eli antes que nosotros. ¿Y qué vamos a hacer esta vez?, pregunté, refiriéndome al sistema de golpes que probábamos en varias partes de las paredes. La última vez hicimos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1. No tiene sentido repetirlo, ¿verdad? La creencia común era que se necesitaba un ritmo de 8 golpes para abrir la puerta. Lo que no estaba claro era con qué precisión debían darse. No sé, dijo Amy. Pensé que tal vez podríamos hacer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, como un latido, y simplemente ir dando vueltas en círculo. Podríamos probar 2 patrones diferentes y lograr más, sugerí. Amy negó con la cabeza. La última vez que hicimos eso, me jodí. Me distrae mucho cuando no estás haciendo lo mismo que yo. Me froté las manos, sorprendida de lo fresca que se mantenía la cueva a pesar del calor que hacía más allá de su entrada. Esta vez vamos a cantar la canción. Amy puso los ojos en blanco. Puedes hacerlo. Siempre me siento un completo imbécil. Eso es porque eres un idiota. Vete a la mierda. Sonreí.
Amy siempre se ponía irritable cuando estaba nerviosa, y casi podía ver cómo se le erizaban los oscuros rizos del pelo. Bueno, ni siquiera tienes que cantarla, señalé. Puedes decirla sin más. Es una canción, bueno. De eso se trata. Si no cantas, no funcionará, ¿verdad? Para ser justos, ni siquiera sabemos si realmente funciona o si alguien lo inventó. Podríamos añadir un baile a ver si funciona igual de bien. En un repentino ataque de irritación, Amy me empujó el hombro y se alejó hacia el otro lado de la cueva. Me estás volviendo loco. Solo dale golpes, ¿vale? Ante esto, los dos nos pusimos serios y comenzamos a caminar lentamente alrededor de las paredes. Las linternas de nuestros teléfonos se encendieron en nuestras manos libres mientras golpeábamos nuestros puños desde el piso hasta el techo lo más lejos que podíamos alcanzar. Durante un rato solo se oía el sonido de nuestra respiración, el crujido de la arena bajo nuestros zapatos y nuestros nudillos contra la roca. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Escuché a Amy comenzar a cantar en voz baja, casi en voz baja, con la boca casi tocando la piedra. Cueva de Eli, oh negra, oh oscura, abre la noche que eres. Aunque la letra era infantil, tenía una voz potente y había estado en el coro de la escuela antes de hacerse mayor y avergonzarse de ello, principalmente debido a mis tormentos fraternales. Que Amy cantara en mi presencia demostraba lo desesperada que estaba por ser la ganadora de esa década, por descubrir la puerta que ningún competidor, que supiéramos, había tenido. No me reí, no pude cuando sentí ese mismo anhelo de triunfar. Se nos quebraba la voz al contar los golpes o al recitar aquella rima infantil a las paredes. Algo nos invadió en la cueva, una aprensión insidiosa que no habíamos sentido antes. La diversión había terminado, y de repente experimenté el mismo miedo que sentía al correr del baño a la cama por la noche, pensando que algo me saltaría desde la sombra de la escalera. Amy, dije. Vámonos. Perdimos. Podemos volver la semana que viene. Ella no me oyó, pues aunque ya no cantaba, murmuraba en voz baja y golpeaba la pared con tanta fuerza que vi gotas de sangre en la piedra. Ames, dije. ¿Quieres parar? Ella giró la cabeza para golpearme, pero antes de que pudiera hablar, su puño derecho cayó a través de la pared frente a ella, no en un hueco en la roca sino en un tramo de oscuridad que no había percibido allí hasta que lo tocó. No era un agujero, ni una puerta, ni un túnel en el sentido convencional de la palabra, sino una materia negra que comía 2 metros de piedra y no dejaba entrar la luz, aunque el teléfono de Amy apuntaba directamente hacia ella. Le había dado en el brazo hasta el codo, y parecía que algo le había agarrado dentro, pues al girarse para encarar el vacío, todo su cuerpo se inclinó hacia adelante, desequilibrado. Amy cayó con un grito que se desvaneció sin eco, como si la oscuridad también hubiera absorbido el sonido. Me abalancé sobre ella, agarrándola por la espalda de la camisa, pero justo cuando mis dedos pellizcaban el algodón, me encontré de nuevo frente a una roca firme, con el jirón de tela atrapado colgando como un musgo. El teléfono de mi hermana se había caído de su bolsillo, y estaba destrozado a mis pies, con la batería expulsada por la parte trasera. Me quedé quieto, agarrado al jirón de la camiseta de Amy, mirando horrorizado la puerta cerrada del muro. Entonces empecé a gritar, gritos incoherentes de horror, dolor y rabia porque me habían arrebatado a mi hermana. Que no me habían permitido seguir. Empecé a golpear la caverna con las manos, golpeé y golpeé la roca hasta que la piel se me partió en dos. Supliqué que me dejaran entrar, que la dejaran salir, intenté recordar el patrón de golpes que había permitido a Amy atravesar la pared, pero esta no cedió ni una sola vez. Durante una hora me quedé allí, atormentado por el silencio y la oscuridad, hasta que por fin salí tambaleándome de la cueva y trepé a rastros por el acantilado, sin apenas comprender lo que hacía. Solo vi y oí a Amy, su grito al ser absorbida por la oscuridad, el dolor que sin duda la agarró al caer. Llegué a casa tambaleándome, cubierto de barro y arena, con una conmoción tan profunda que apenas noté que el coche de mis padres entraba en la entrada detrás de mí. Solo cuando mi madre salió a sacudirme por el hombro mi mirada se centró en sus rostros, ambos tensos por la alarma. Amy, dije. Se fue, maldita sea. Entonces grité de nuevo y no pude parar hasta que mi garganta cedió y el sonido se hizo añicos. Mis padres me arrastraron hasta la cocina, obligándome a sentarme a la mesa mientras yo luchaba contra sus brazos. Habiendo crecido en el pueblo, habían oído hablar del juego de la cueva de Eli, e incluso lo habían jugado de jóvenes. Pero de adultos ya no creían en él, y mientras les describía con voz entrecortada cómo Amy había desaparecido, vi la ira y el desconcierto de esa duda nublarles la mirada. Más tarde supe que creían que mi hermana se había caído del acantilado y se había roto el cuello, o que había intentado nadar contra una corriente violenta y se había ahogado. Creían que mentí entonces por la culpa de haber tenido algo que ver con su muerte, o porque la visión era tan insoportable que prefería fingir que la cueva se la había tragado antes que admitir la realidad de lo que había visto.
Llamaron a la policía, lo que me obligó a realizar otra entrevista que me agotó hasta el punto de no poder formar un discurso coherente. Se realizó una búsqueda alrededor de la cala con la expectativa de encontrar un cuerpo o alguna evidencia de un accidente, pero como no se descubrió nada, me entrevistaron por segunda vez, esta vez con la implicación de que había dañado a Amy de alguna manera, o había ocultado su ida de casa. Al final tampoco pudieron encontrar ninguna prueba de ello, y lo único que lograron fue ponerme histérica. Mis padres, aunque aún convencidos en secreto de mi culpabilidad, me defendieron de los rumores que surgieron sobre su desaparición. Hicieron una campaña interminable en los medios, con carteles y entrevistas de radio, ofreciendo una recompensa a cualquiera que saliera con información sobre dónde había ido Amy. Sus esfuerzos los consumieron hasta el punto de que ambos perdieron peso, vagando por el pueblo, folletos en mano, como dos supervivientes solitarios de la hambruna. Con el tiempo, se distanciaron de mí, un abismo que luego se convirtió en resentimiento cuando me expulsaron de la escuela tras pelearme con otro alumno, Sam Roe, entre clases. Escuché que tu hermana ganó el juego de la cueva de Ellie, dijo, arrastrándose tras de mí por un pasillo concurrido. ¿Cómo lo hizo? Él no había sido el primero en preguntar, pero los otros que lo habían hecho rápidamente retrocedieron cuando vieron la mirada en mis ojos. Sam, sin embargo, siguió empujándome, siguiéndome incluso cuando intentaba perderlo entre los grupos de estudiantes que había entre nosotros. ¿Sabes qué? Apuesto a que estás mintiendo, se burló. Apuesto a que no te acercaste ni un pelo. ¿Sí? Espeté. ¿Y dónde está mi hermana? Sam se encogió de hombros. Su grasiento rostro mostraba una expresión maliciosa. Probablemente se fugó con algún chico. Todo el mundo sabe cómo es. Me giré y golpeé su boca burlona con la misma ira ciega con la que había golpeado la caverna, y solo nuestros compañeros separándonos de un tirón me impidieron tirar los dientes de Sam por su garganta. En las semanas siguientes a ese incidente, sin poder entrar en las puertas de la escuela, entré en un aturdimiento que nunca terminó, vagando entre él y Cabe y la casa en la que me sentía no deseado, esperando el regreso de Amy o alguna señal definitiva de su final que sabía que era poco probable que llegara. A veces, mientras pasaba mis manos por las ásperas paredes de la caverna, creía oír los gritos de mi hermana o fragmentos de su voz en una canción, aguzando mis oídos en la oscuridad hasta que perdía de nuevo su rastro. Hubo días en que me convencí de que también había otras voces y me quedaba escuchándolas hasta el anochecer, hipnotizado por el miedo, aunque quizá solo oía el mar contra las rocas o el aullido de las gaviotas en lo alto. Pero nunca lo creí, porque el horror de la pérdida de Amy me impidió percibir el sonido como algo más que los gritos de los muchos niños que habían caído a través de la piedra. Continué con mi habitual ir y venir de casa en casa sin parar, abandonándolo solo cuando, al final de mi adolescencia, mi madre enfermó del corazón. Mi padre había caído en una depresión tan profunda que no podía esperar que la cuidara, así que mi vida pasó a ser para ellos, y solo para ellos. No me importó, porque para entonces ya me culpaba por la desaparición total de Amy. Debería haber jugado sin ella, merecía haberla ahuyentado con una palabra mordaz o un empujón. Con el tiempo, olvidé lo unidos que éramos y lo testaruda que había sido Amy. Con o sin mí, habría sido una competidora en el juego, y fue solo mi mala suerte haber estado presente para verla digerida por la cueva. Mi madre murió cuando yo tenía 20 años. Mi padre apenas podía mirarme cuando la enterramos. Falleció unos meses después por un aneurisma repentino, y aunque había estado solo desde la desaparición de Amy, lo sentí de verdad entonces, atrapado en el cadáver que era nuestro hogar. Me resigné a esa soledad, seguro de que la merecía. El verano siguiente llamaron a la puerta de casa por la noche. Me quedé en la cama escuchándolo sin intención de levantarme a abrir, con la cabeza palpitándome por los restos de la resaca. Al igual que mi difunto padre, bebía. Rara vez recibía visitas, estaba desempleado y para entonces me quedaban pocos amigos, si es que quedaba alguno. Pensé que alguien probablemente se había equivocado de casa. Pronto se irían y yo podría dormir. Solo cuando empezaron los golpes en las ventanas, bajé a trompicones la oscura escalera hacia la puerta principal, intentando abrirla torpemente y tirar de ella con torpeza. Una niña pequeña me miraba fijamente desde debajo de una maraña de pelo mojado, con arena esparcida sobre su cara como una media máscara, y un brazo delgado protegiéndose los ojos de la lluvia. No tendría más de 16 años y, sin embargo, se mantenía delicada, como si fuera muy mayor o estuviera enferma. La conocía. Ella era mi hermana. Pero era tan imposible para ella estar allí, y casi completamente inalterada, que la miré como si fuera una extraña, con mi brazo sobre la puerta para impedirle entrar en la casa. Yo tenía miedo de ella, por supuesto, porque no sabía lo que era. Entonces, ¿no me van a dejar entrar?, preguntó Amy, y su voz era la misma, aunque apagada y seca. No, dije. No eres Amy. No puedes serlo. Sigues en la cueva de Ellie. Estás muerta. Lo vi.
Ella negó con la cabeza y sus ojos estaban sin vida, su color marrón se había vuelto negro. Me dejó ir, dijo. Los que ganaron el partido antes que yo, todos siguen ahí, todavía. Sentí que me invadía una debilidad y me aferré a la puerta por si me caía. No sé de qué hablas, murmuré. ¿Qué estás? Déjame entrar y te lo contaré. Sin saber qué más hacer, volví a entrar en la casa y Amy me siguió. Llevaba la misma camiseta rosa que había usado el día que jugamos al juego de la cueva de Ellie, con un trozo arrancado de la espalda, donde se había quedado atrapado en la pared. Me había vuelto loco de pena, pensé, o la bebida había invocado un fantasma. Pero cuando Amy pasó junto a mí hacia la cocina, su brazo rozó el mío y era cálido, el calor de la vida. Me alegré de sentarme, tan mareado por la sorpresa que me sorprendió todavía estar de pie. Amy me miró y yo le devolví la mirada. Ninguno de los dos habló durante un tiempo. Entonces dije, ¿qué es eso de la cueva Ellie? ¿El agujero en el que caíste? Viva, dijo simplemente. Solté una risa histérica. ¿Cómo puede una cueva estar viva? Porque parece uno, pero no lo es. Creo que es un monstruo. Algunos de los jugadores lo llamaron así. Y el juego que todos hemos estado jugando, es inútil. Ni siquiera importa. Simplemente elige a la gente a la que deja entrar cuando le da la gana. Estudié el rostro de Amy, que estaba serio de una manera que nunca había estado cuando era niña, excepto dentro de Ellie Cabe. ¿Y cómo sabes que elige a la gente? Pregunté. Porque nos lo dijo Amy. Todos podíamos oír su voz en nuestras cabezas. Como si la oscuridad tuviera un sonido, juro que así era. Ellie. Me froté la cara y la encontré húmeda y repentinamente sudorosa. Cuando me llevó adentro, podía oír a otros niños gritando y chillando, dijo Amy. Los sentía a mi alrededor, empujándome y abriéndose paso, desesperados por salir. Pero nadie había salido antes. Solo entraban y se quedaban allí. Nunca envejecieron, como si nos estuviera preservando o algo así. No es que pudiéramos vernos para saberlo. Como dije, todo estaba negro. Tan negro y oscuro, y tan frío también. Mi hermana apoyó la cabeza en sus brazos, y deseé tener el valor de levantarme del asiento y abrazarla. Pero nunca había sido esa clase de hermano, y aunque ella había regresado conmigo, seguíamos, en cierto modo, muy separados. Estuve ahí años, ¿verdad? Dijo Amy de repente. Me pareció mucho más tiempo. Muchísimos. Todos los demás niños que habían jugado, creyendo que era una broma, lloraban y gritaban, sabiendo que nunca saldrían de él. Pero no creo que ninguno supiera cuánto tiempo habían estado en la oscuridad. Los oía, dije. En la cueva los oía todo el tiempo. Creía que me lo estaba inventando. Amy no respondió, solo dibujó espirales en la mesa con su dedo, un hábito que tenía cuando era niña y que había conservado incluso durante todos esos años en ese pasillo consciente y atemporal. ¿Sabes por qué te tenía ahí, Ellie? Pregunté. Sí, dijo Amy rotundamente. Nos estaba devorando. No nuestros cuerpos, sino nuestras cabezas. Esos niños se estaban volviendo seniles. Se notaba que Ellie había terminado con alguien cuando simplemente se quedaban callados. Olvidaban cómo hablar y quiénes eran. Eso era peor que todos los gritos, porque no morían. Se quedaban así para siempre allí dentro y nadie de afuera sabía qué les había pasado. Una vida interminable sin luz, devorada lentamente por una vasta confluencia del mal. Pasé una mano por mi frente húmeda como para apartar el pensamiento. ¿Y cómo te escapaste de Ellie? Pregunté. ¿Cómo es que estás aquí? Amy me miró y sus ojos eran como tierra de tumba, llenos de una muerte que nunca existió. Me soltó. Sabía que lo habías visto llevándome, así que me retuvo tanto tiempo como pudo, sabiendo que estabas al otro lado, esperando. Creyendo que me habías perdido. Entonces, un día, vi una luz entrar en Ellie. Yo era el único de los niños que podía verla. Fui hacia ella, caminé y caminé por la oscuridad hasta que volví a la cueva. Al principio pensé que era una trampa. Tenía demasiado miedo de ir a ningún lado. Pero luego volvió a oscurecer, una noche de verdad por primera vez en mucho tiempo. Subí al acantilado y caminé hasta aquí, pero todo el tiempo supe que la única razón por la que estaba fuera de la oscuridad era porque quería que me vieras. ¿Pero por qué? La presioné. ¿Por qué haría eso? Para poder contarte qué había al final del juego, dijo. ¿Qué hacía ahí dentro? Para poder reírse de ti. Sabe que nadie te va a creer, Jaque. Volvió a apoyar la cabeza en los brazos, y al mirarla me pregunté cuánto de su mente se había consumido durante sus 11 años en la oscuridad. Cuánto quedaba de ella, quizá ni siquiera ella lo supiera. Los niños seguirán jugando al juego de la cueva de Ellie, dijo Amy. Jugarán sin importar lo que digas o hagas.